Muchachos. Hola, profe, buenos días. Buenos días, profe. ¿Pueden ver la presentación? Sí. Sí. Ok, perfecto. Listo, es que tuvimos ahí problemas técnicos para variar. Pero bueno, ya estamos. Hoy tenemos charla con una doctora invitada, la doctora Adriana Avendaño López. Ella lleva varios años trabajando con énfasis en lo que es la oncología clínica, por lo cual nos va a compartir parte de su experiencia, ¿verdad? En esta área que cada vez va tomando más relevancia, ¿verdad? Con nuestros pacientes y que mientras más atención médica reciben, ¿verdad? Tenemos pacientes más geriatras y demás, entonces los problemas oncológicos empiezan a tomar una relevancia en nuestros animales, ¿verdad? Entonces, sin más, para darle paso a la doctora. Buenos días, chicos, espero que se encuentren muy bien. Tai, vieras que la presentación la veo solo muy chiquitita. No sé cómo hacer para verla más grande. O si no, sería que la vaya viendo desde mi presentación, ¿será? Vamos a ver cómo hacemos. Doctora, disculpe, ¿podría minimizar esos diálogos como para que usted tenga más espacio? Ajá. Bueno, como la doctora Tayana les decía, mi nombre es Adriana Avendaño. Yo tengo un posgrado en oncología, no me dedico exclusivamente a la oncología, pero sí trato varios pacientes para ello. Si gusta, pasamos, Tai. Entonces, vamos primero a ver algunos conceptos básicos sobre lo que es la oncología. Tenemos lo que es el concepto de neoplasia, tumor y cáncer, donde neoplasia lo que vamos a tener es un crecimiento anormal de tejido que no nos va a responder a los mecanismos de control que tiene el organismo para detener este crecimiento celular, que sería lo que sean los mecanismos de apoptosis. Lo que es un tumor se determina como una masa localizada generada por un aumento de células. El término neoplasia y tumor son muy similares. Luego tenemos lo que es el cáncer. El cáncer viene a ser una neoplasia o un tumor, pero con características malignas. Es un proceso maligno debido a un trastorno genético que puede ser ya provocado por un factor químico, físico o biológico. Siguiente. Entre los factores biológicos vamos a tener, por ejemplo, lo que son los virus, como es el caso del papilomavirus, que es relativamente común en cachorros, donde vamos a tener formación de papilomas debido a un virus, principalmente en boca. Luego tenemos lo que son factor biológico como los parásitos, por ejemplo, lo que es Spiracerca lupi, que este parásito puede llegar a formar granulomas a nivel de esófago que luego se pueden volver tumorales. Y lo que son las hormonas, por ejemplo, en lo que son las perras no castradas. Luego vamos a tener factores físicos como las radiaciones, como es la luz ultravioleta, la radiación solar, trauma o inflamación crónica, que en este caso se relaciona mucho con lo que es el osteosarcoma. Se ha visto que perros, digamos, de razas grandes que han tenido traumas o que tienen mucha exposición o mucho peso sobre una articulación o sobre una patita, empiezan a tener microtraumas y esto nos predispone a lo que es la aparición de un osteosarcoma. Tenemos factores químicos
Y también, obviamente, lo que son los determinantes genéticos, que incluyendo lo que son mecanismos de reparación de ADN. Aquí tenemos de predisposición por lo que son las razas. Por ejemplo, el Golden es una raza que tiene mucha predisposición a lo que es mastocitoma. Tenemos razas como el Boxer o el Beagle, que también tienen mucha predisposición a diferentes tipos de tumores. Siguiente. Luego, con respecto a lo que es la oncología, ha tenido un rápido crecimiento. Sus inicios fueron en los años 70, de ahí ha avanzado rápidamente, y esto es debido mucho en parte a que, dado que las mascotas ahora tienen un papel mucho más fundamental en la vida de las personas, sus cuidados han sido mayores y enfermedades como lo eran antes, infecciosas, ya no tienen un papel tan importante por un tema de prevención. Entonces pasamos más a lo que son enfermedades crónicas como problemas renales, de hígado, y acá entra también lo que son la oncología. Y el cáncer viene a ser, según Nelson y Cotto, la principal causa de muerte en perros y gatos. Siguiente. Siguiente, Filmina. Ok, ahora vamos a pasar a lo que es el concepto de metástasis. La metástasis va a ser la migración de células tumorales de nuestro tumor primario a un órgano remoto. No todos los tumores lo pueden hacer, es una característica de malignidad. Quienes lo van a hacer son aquellos tumores malignos y es un proceso de selectivo que va a favorecer la sobrevivencia y multiplicación de células malignas. Como les decía, esto proviene de una neoplasia primaria, por ejemplo, un tumor de mama, a un tejido distante de esta neoplasia primaria, por ejemplo, a nivel de tórax, en este caso de neoplasia mamaria, que es un punto de metástasis bastante común. Órganos en los que tendemos a tener presente para lo que son metástasis, dependiendo del tumor, va a ser pulmón, hígado, vaso, algunas veces corazón, son como los principales órganos diana para lo que son metástasis. Siguiente. Luego tenemos lo que son los síndromes paraneoplásicos. Los síndromes paraneoplásicos van a ser efectos producidos por nuestro tumor primario o por sus metástasis que nos van a dar signos y síntomas en el paciente. Por ejemplo, tenemos lo que es producción de péptidos hormonales. Entonces, en el caso del linfoma es relativamente común que haya una hipercalcemia, haya un aumento del calcio. Puede haber hipoglucemia, como es en el caso del insulinoma, o en el mastocitoma tiende a haber una producción de histamina mayor, entonces tenemos una hiperhistaminemia. Luego podemos tener anormalidades hematológicas, podemos ver anemia, hemostáticas, puede haber alteración en los factores de coagulación, disminución de las plaquetas. Tenemos lo que es el síndrome de hiperviscosidad o paraproteinemia. Esto es que hay una mayor liberación de inmunoglobulinas y esto hace que la sangre se vuelva más viscosa. Tenemos la caquexia paraneoplásica, que son pacientes que vemos que van perdiendo peso, a pesar de que, digamos, que en términos generales sus exámenes de sangre salgan relativamente bien, es un paciente que va perdiendo peso, esto es secundario al tumor. Y también podemos mencionar lo que es la osteopatía hipertrófica. Como vemos en la imagen, pueden ver las patitas de este perrito que se ven muy engrosadas. Esto es debido a un tumor que se origina a nivel de tórax. Cuando vemos esto, tenemos que pensar siempre en tórax, ya sea un tumor primario o una metástasis que va a generar este incremento a nivel óseo. Siguiente. Y ahora vamos a pasar a lo que es el diagnóstico. Que con respecto al diagnóstico, antes, bueno, y todavía en algunos lugares, tienen a veces la costumbre de que ven una masa y deciden esperar. Eso es un error. Por más que se pueda pensar que tiene características benignas, que es pequeñita, no es correcto esperar porque puede variar en cuestión de semanas muchísimo una masa y con eso cambiar el pronóstico de un paciente. Entonces, esperar siempre va a ser un error. Para el diagnóstico tenemos diferentes métodos.
las principales que utilizamos son citología, que en la citología lo que se va a hacer es un análisis de células. Hay diferentes técnicas para citología. La más utilizada es la aspiración por aguja fina, donde con una agujita llega, se punza la masa, se aspiran células y se ponen sobre un portaobjeto y ahí se analiza la muestra. Ahí vamos a tener 3 tipos celulares, que son las células mesenquimales, las células redondas y las células epiteliales. La citología nos va a dar una guía, nos va a decir, ok, este es un tumor que tiene células epiteliales. Entonces ahí nosotros vamos a decir, es un adenoma, es un carcinoma. La citología no nos puede dar tanta información como, por ejemplo, lo puede hacer una biopsia. La biopsia, en ese caso, lo que se analiza es una muestra de tejido. Y la biopsia ahí sí nos puede dar más información de cantidad de mitosis, de características de malignidad. Entre mayor características de malignidad, pues más maligno es el tumor. Entonces, la biopsia da más información, igual la citología nos puede servir de una guía. Importante también con respecto a la biopsia, que la biopsia no la usamos tanto en el diagnóstico inicial como una vez que ya hemos dado tratamiento, por ejemplo, cirugía, para evaluar los bordes y poder ver que hayamos extraído completamente la masa y poder dar un pronóstico y ver qué pasos hay que seguir si no hemos logrado extraer completamente. Luego, otros métodos diagnósticos que nos ayudan son, por ejemplo, lo que es radiografía, ultrasonido, que nos ayudan tanto en la parte de diagnóstico inicial como también en la parte de ver si hay metástasis o no. Tenemos la resonancia magnética, la tomografía y la centellografía. En el caso de resonancia y centellografía, aquí en el país realmente no se realiza. Siguiente. Luego, con respecto al diagnóstico, tenemos lo que es el diagnóstico clínico presuntivo versus el definitivo. Y acá es lo que les comentaba hace un momento. Para un diagnóstico definitivo, solamente lo podemos hacer analizando una muestra, ya sea de células o tejido. Para un diagnóstico definitivo tenemos que tener una citología o una biopsia. Nosotros podemos asumir, por ejemplo, que una masa que tenemos a nivel subcutáneo, que es móvil, redondita, que es chiquitita, que está despegadita del músculo, podemos ver que tiene características buenas. Incluso podríamos decir, es un lipoma. Ese sería nuestro diagnóstico clínico presuntivo. Pero al hacer citología, esa masita que parece ser un lipoma, podría ser un tumor maligno llamado mastocitoma, que es llamado el gran simulador, porque un mastocitoma puede verse de cualquier forma. Entonces, por eso es la importancia siempre de tener un diagnóstico por citología y biopsia, porque aunque nosotros podamos pensar que la masa que tenemos es un determinado tumor, no lo podemos asegurar. Y volvemos a lo mismo, el pronóstico del paciente puede cambiar mucho dependiendo de las decisiones que tomemos. Por eso es siempre tener un diagnóstico definitivo. Siguiente. Luego vamos a tener lo que es la estadificación clínica, que esta, digamos, dependiendo de cada tumor va a tener su estadificación, en donde se va a basar en el tumor primario. Aquí básicamente lo que se ve es el tamaño del tumor, los linfonodos locales y regionales, si están afectados o no, y si hay metástasis a distancia. Entonces, esto es lo que nos va a dar la estadificación de cada tumor. Para cada tumor puede variar un poco los valores con los que se mide. Siguiente. Bueno, perdón, con respecto a la estadificación clínica, su importancia es que según estos valores, según el tamaño tumoral, si los linfonodos están afectados o no, o si hay metástasis, pues así va a ser el pronóstico que se le va a dar al paciente y así vamos a tener que también tomar las medidas y los tratamientos a elegir. Luego, ya pasando a lo que es el tratamiento, tenemos que ver, bueno, que el objetivo principal va a ser facilitar la cura y restaurar la salud. Esto quiere decir que tratamos de inducir una remisión, tratamos de hacer que la masa no sea visible, junto con una buena calidad de vida. Esta es una parte fundamental. ¿Por qué? Porque hay muchos tratamientos que podemos utilizar, pero nuestro objetivo principal es no solamente curar, sino que haya una buena calidad de vida.
Siempre que se elija un tratamiento, la calidad de vida tiene que ser mantenida o mejorada. Ese es nuestro objetivo meta. Y que tenemos que tratar al paciente, no únicamente el tumor. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, tenemos un pastor alemán que tiene un osteosarcoma. Parte de la quimioterapia que se elige es doxorubicina. La doxorubicina tiene efectos cardiotóxicos acumulativos en perros de talla grande. Si este pastor alemán tiene una falla cardíaca, no tiene sentido que utilicemos doxorubicina. Vamos a complicar al paciente y si bien es lo mejor y más indicado para el tumor, no lo es para el paciente. Así también, no solamente tenemos que tomar como los factores de salud o específicos del paciente, sino el entorno que lo rodea. No es lo mismo un paciente, un perrito que tenga sus propietarios, que estén pendientes de él, que puedan desplazarse a la clínica los días que sea necesario, a un perrito que sus propietarios trabajen todos los días, o esté a cargo de una persona mayor que no tiene la facilidad o la movilidad adecuada para poder trasladarse o para poder dar los medicamentos. Entonces tenemos que ver el paciente como un todo, tanto su tema de salud como también su tema del ambiente que lo rodea. Y lo otro que tenemos que tener presente es que en muchos casos el tratamiento va a ser paliativo. No vamos a llegar a la cura, sino que lo que vamos es a hacerlo una enfermedad crónica o simplemente a controlar o tratar el dolor. Siguiente. Luego, con lo que es el tratamiento, en oncología las dividimos en lo que son las respuestas clínicas al tratamiento, en donde tenemos cuatro categorías. Lo que es la remisión completa, que es una desaparición de evidencia clínica del tumor. Aquí palabra clave es clínica del tumor. O sea, clínicamente no vemos ya la masa, no vemos los signos, pero es probable, cabe la posibilidad que aún esté ahí. Luego tenemos lo que es una remisión parcial, que es donde logramos disminuir el proceso tumoral al menos un 50%. En una enfermedad estable, en ese caso, es donde tenemos un menos del 25% de regresión, pero no nos aparecen lesiones nuevas. Y una enfermedad progresiva es donde tenemos un incremento mayor al 25% del tumor y lesiones nuevas. Siguiente. Con respecto a lo que es el tratamiento, vamos a tener lo que son las opciones de cirugía, quimioterapia, radioterapia, electroquimioterapia, criocirugía e inmunoterapia. Entonces vamos a conversar un poquito de ellas. Estas son las principales opciones que tenemos. Entonces, siguiente. Bueno, como regla general, a la hora de elegir un tratamiento, tenemos que pensar que una enfermedad local con bajas metástasis va a tener un tratamiento local. Por ejemplo, un adenoma que no nos va a hacer metástasis, que es local. En ese caso, la opción principal sería hacer cirugía siempre que sea posible. En cambio, en una enfermedad sistémica o una enfermedad sistémica, o una enfermedad local que tiene alta metástasis, el tratamiento va a ser sistémico. Entonces, en este caso, por ejemplo, tenemos, el linfoma, que el linfoma es una enfermedad sistémica, que en ese caso elegiríamos quimioterapia. O otro tipo de enfermedad, otro tipo de tumores, por ejemplo, un carcinoma de tiroides, lo vamos a tener en tiroides, pero tiene una alta tasa de metástasis. Entonces, en ese caso, se podría combinar cirugía junto con quimioterapia. Siguiente. Bueno, vamos a hablar un poquito de la cirugía. La cirugía oncológica consiste en extirpar el tumor y el tejido que lo rodea con todos sus márgenes. Esta parte es muy importante. Hay que remover todos los márgenes. Si
no se quitan los márgenes, vamos a dejar sembradas células tumorales. Entonces, ¿qué va a pasar? Ese tumor va a volver a aparecer. Si es un tumor de carácter benigno, pues va a volver a aparecer en el mismo lugar y lo volvemos a remover. Pero si es un tumor de carácter maligno, ese tumor puede volver con más fuerza y aparte también de eso, si no vuelve puede generar metástasis en órganos distantes. Entonces, por eso es importante quitar todo el margen. En el caso, digamos, ahí hay que muchas veces ceder, digamos, nosotros no podemos absorber todo. Si vemos que es una masa que no podemos remover, que ocupamos ayuda, pues en ese caso es mejor pedir ayuda a un cirujano, que es normalmente lo que nosotros hacemos junto con la doctora Dayana. Nosotros trabajamos varios cursos juntos y la doctora nos ayuda con el tema de las cirugías. En el caso de la cirugía, bueno, como les decía, los usos va a ser la extirpación de la lesión y sus márgenes. Tiene también una función diagnóstica. Esa muestra la vamos a mandar al laboratorio, a patología, para que nos digan, ya sea un diagnóstico inicial, que normalmente no es lo más recomendado. Lo más recomendado es por lo menos tener una citología que nos guíe para planear la cirugía. O nos va a indicar cómo está el tema de los márgenes, si logramos remover toda la masa, nos va a dar un grado histológico. También tenemos lo que es la cirugía para una citorreducción quirúrgica, para hacer la masa más pequeña y para luego continuar con lo que es quimioterapia. La cirugía paliativa, que va a ser que nos va a ayudar como para controlar el dolor, para facilitar la vida del paciente, pero no la va a curar. Y cirugía preventiva, por ejemplo, en el caso de la ovariosterectomía. Siguiente. Bueno, vamos a pasar ahora a lo que es la quimioterapia. En el caso de la quimioterapia, lo que vamos a usar son diferentes fármacos para destruir células cancerosas. La quimioterapia va a actuar evitando que estas células crezcan y se dividan en más células. Es decir, va a tratar de compensar ese mecanismo de apoptosis que no está funcionando bien. Siguiente. ¿Cuándo está indicada la quimioterapia? La vamos a tener en neoplasias sistémicas, como el mieloma, como la leucemia, como el linfoma, en neoplasias metastásicas, como por ejemplo en un hemangiosarcoma, y en neoplasias que no podamos remover o que podamos remover parcialmente. Que sería una quimioterapia ayudante. Y también como tratamiento previo a cirugía para disminuir el tamaño y continuar después con la quimioterapia después de la cirugía. Siguiente. Ok, lo que es la quimioterapia va a trabajar en diferentes fases del ciclo celular. Entonces, la mayoría van a actuar en el momento de la división. Por eso, las células que presentan una mayor proliferación o una mayor división van a ser las que se ven afectadas. Muchas veces usamos lo que son protocolos combinados. Estos tienen más efecto. El de utilizar varios medicamentos tiene un mejor efecto que solamente uno. Pero entonces ahí tenemos que ver cuál es el mecanismo de acción de cada uno de los fármacos que vamos a utilizar para que actúe en diferente fase y así tener un efecto mejor. Otro punto, bueno, aquí como les comentaba, afecta a las células que tienen mayor proliferación. Por eso es que muchos de los medicamentos tienden a producir mielosupresión, ya que a nivel de médula pues hay una proliferación alta de células. Siguiente. ¿Qué tenemos que tener presente cuando estemos pensando en realizar una quimioterapia? Primero, que no todos los tumores son sensibles. Hay tumores que por más quimioterapia que hagamos no van a responder. Entonces ahí también hablábamos de que hay que valorar esta parte. Después, no todos los pacientes van a responder de la misma manera. Hay pacientes que responden muy bien a un medicamento, tenemos una buena resolución, una buena disminución, como otros que no responden bien. Y algunos tienen efectos secundarios bastante severos, como otros no presentan ninguno. Y que en muchos casos, o en su mayoría, va a ser un tratamiento paliativo, no curativo. Bueno, se me olvidaba comentarles que, bueno, que la cirugía es considerada como el único tratamiento que realmente nos puede generar la cura. Entonces, siempre que tengamos una masa que sea candidata para cirugía, esa va a ser nuestra primera opción. Siguiente.
Entonces, aquí tenemos, bueno, un cuadrito donde se habla un poco de la sensibilidad a la quimioterapia de algunos tumores. Entonces, los que son sistémicos, como es el linfoma, el mieloma, la leucemia, tienden a tener una alta sensibilidad. El linfoma es un tumor que responde muy, muy bien. Tenemos lo que es el tumor venéreo transmisible, que este es más local, pero este también responde muy bien a la quimioterapia. Luego tenemos los que tienen un moderado grado, como los sarcomas de alto grado, ya sea el osteosarcoma y el hemangiosarcoma. Y tenemos después los que tienen baja respuesta, como la mayoría de sarcomas lentos y los que son carcinomas y melanomas. Siguiente. Para todo protocolo de quimioterapia, la dosis va a depender de lo que son los metros cuadrados del paciente. No depende del peso. Bueno, no se realiza el protocolo con base en el peso, sino los metros cuadrados. Para calcular los metros cuadrados de cada paciente, pues tenemos aquí yo les apunté lo que son las fórmulas. La fórmula en gato y fórmula en perro. Realmente eso es un poco complicado, se puede hacer, pero es un poquitillo enredado. Lo más sencillo es tener a mano lo que es la tabla de conversión del peso en kilogramos a metros cuadrados. Entonces, con base ya una vez ahí, por ejemplo, tenemos un perrito de 10 kilos, serían 0.46 metros. Con base en eso, tomamos esos metros cuadrados y calculamos la dosis del medicamento. Siguiente. Lo que son los quimioterapéuticos van a clasificarse en diferentes grupos. Entonces, tenemos lo que son los agentes alquilantes. Ahí incluimos la ciclofosfamida, el clorambucilo, la lumustina, que son los que conseguimos acá en el país. También están el merfelán y la carmostina. Esto lo que van a hacer es impedir la replicación del ADN. Tenemos los antimetabolitos, como el metotrexato y la atropina, que sí se consiguen acá, y el 5-fluoracilo, que van a hacer inhibición de síntesis de ADN y ARN. Los antibióticos antitumorales, como son la oxorubicina, la epirubicina, la mitoxantrona y la blumicina, que estos van a generar un daño directamente en el ADN. Lo que son alcaloides de la vinca, como vincristina y vimblastina, que son antimitóticos, y los derivados del plastino, como cisplastino y carboplastino. Con respecto a estos medicamentos del platino, hay que tener presente que en su manipulación hay que tener cierto cuidado, porque no se pueden usar lo que son metales para su preparación ni para su manipulación, porque causan sedimentación. Entonces, en el caso, por ejemplo, lo podemos usar en el caso de un melanoma, la preparación tiene que ser sin aguja metálica. Y a la hora, normalmente nosotros, por ejemplo, lo que hacemos es que mandamos a preparar al distribuidor, a quien nos distribuye las quimioterapias. Ellos tienen la cámara para prepararlos, ellos se encargan de toda la preparación y nosotros ya lo aplicamos por medio de la vía. Si tuviéramos que hacer un flushing o aplicar algún medicamento, tiene que ser sin aguja, tiene que ser de estos infusores que se conecta directamente a la jeringa. Con permiso, ¿qué es lo que producen? Perdón. Sedimentación. Sedimentación, gracias. Ajá. Sí, se genera como un sedimento en la solución. Entonces estaríamos metiendo como cristales a nivel de la vía, por decirlo de alguna forma. Ok, gracias. Con gusto. Luego tenemos lo que son los agentes misceláneos, como la L-asperginasa y los glucocorticoides. Los glucocorticoides se utilizan mucho. Lo que es la L-asperginasa es bastante útil, por ejemplo, en lo que son tratamientos para linfoma, cuando ya tenemos que hacer un rescate, solo que sí es de los más costosos. Una dosis creo que anda como por 150,000 colones y se tiene que aplicar cada 3 semanas. Bueno, siguiente. Vamos a conversar un poquito de los medicamentos que se utilizan un poco más. Tenemos lo que es la ciclofosfamida, que esta se puede utilizar de forma intravenosa o de forma oral. Acá en el país la forma que se consigue es la inyectable. Esta se utiliza de 200 a 250 miligramos por metro cuadrado intravenoso.
Normalmente en los protocolos, digamos, si son protocolos combinados, vamos a tratar de utilizar siempre la dosis más baja, en este caso la 200 miligramos. Es un medicamento que vamos a pasar de forma lenta, idealmente. Lo utilizamos en protocolos COP para el linfoma, que el COP sería ciclofosfamida, oncovicin, que es el nombre que se le daba a la vincristina por marca, y prednisolona. ¿Qué efectos secundarios podemos tener? Puede haber una mielosupresión entre los 7 y 10 días post-administración. Un dato acá importante con respecto cuando usamos lo que son quimioterapéuticos son los controles en sangre. Siempre antes de aplicar una sesión hay que hacer un hemograma, porque si tenemos una baja grande a nivel de glóbulos blancos, tenemos o que modificar la dosis o posponer la sesión. Esto en general con todos los medicamentos que vamos a utilizar. Aparte de eso, también dependiendo del fármaco que utilicemos, tenemos que también hacer análisis de la bioquímica, lo que es función renal y hepática, que eso dependiendo del medicamento, pues así va a ser la frecuencia. Puede que sea cada semana o que lo hagamos cada mes. Lo que es la toxicidad gastrointestinal leve, realmente es bastante leve. Lo que se suele ver es que tal vez un poco de inapetencia. Igual pueden haber vómitos y diarreas, pero no es tan común. Y se puede presentar una cistitis hemorrágica estéril de 3 a 6 días post-administración. Una forma de tratar que no suceda es pasando la ciclofosfamida lenta. Normalmente lo que se hace es que se diluye en una bolsita de suero y eso lo tenemos que pasar ojalá en mínimo 2 horas. Entre más lento se pase, pues menos van a ser los efectos secundarios. Si se nos presentara la cistitis hemorrágica, ahí tenemos que suspender la ciclofosfamida y pasar a lo que es el clorambucilo, sustituirlo por clorambucilo. Y va a estar contraindicado en pacientes con insuficiencia hepática. Siguiente. Luego tenemos lo que son los alcaloides de la vinca. Tenemos lo que es la vincristina. La vincristina la vamos a usar de 0.5 a 0.7 miligramos por metro cuadrado cada 8 días. En el caso, por ejemplo, de un protocolo COP, que era el que mencionábamos antes para linfoma, que es ciclofosfamida, vincristina y prednisolona, lo vamos a utilizar a dosis de 0.5. Pero en el caso de un TBT, que lo utilizamos como agente único, lo vamos a usar a 0.7 miligramos. Entre los efectos secundarios vamos a tener lo que es la mielosupresión también. En periodos prolongados, cuando lo usamos por más de 8 meses, puede aparecer una neuropatía reversible. Podemos ver donde el perrito manifiesta signos de dolor, tiene dificultad para caminar. Una vez que suspendemos el medicamento y damos, por ejemplo, pregabalina, complejo B, los efectos se revierten. Tenemos que tener cuidado con lo que es la aplicación, ya que tenemos que estar bien seguros de que esté en vía, porque de no ser así, y si hay extravasación del medicamento a nivel de piel o subcutáneo, vamos a tener una necrosis tisular. Entonces, ese tejido va a morir, se va a caer, se va a poner bien feíto. Igual se trata, pero obviamente la idea es siempre que el paciente esté bien, no generar ningún daño. Y que tenemos que tener cautela con pacientes con insuficiencia hepática. El otro alcaloide de la vinca que tenemos es la vinblastina. Lo usamos a dosis de 2 miligramos por metro cuadrado cada 8 días o 15 días. Por lo general, los protocolos inician con una aplicación semanal por 4 semanas y luego pasa a 2 aplicaciones cada 15 días. En efectos secundarios vamos a tener mielosupresión y igual puede haber una necrosis tisular si hay extravasación. En el caso de la vinblastina, los efectos son muy, muy pocos. Realmente, cuando se aplica, básicamente casi que no hay signos digestivos, es muy noble. Yo creo que sería eso por acá. Siguiente filmina. Y luego tenemos lo que es la oxorubicina y la epirubicina.
Estas se utilizan la misma dosis, que es 30 miligramos por metro cuadrado. La vamos a usar cada 21 días. Esta dosis de metro cuadrado es en perros de más de 15 kilos, porque en menores de 15 kilos sí vamos a utilizarla por kilogramo. En ese caso sería 1 miligramo por kilogramo. En perros menores de 15 kilogramos, y si fuese que se utiliza en gatos, que realmente en gatos casi nunca se utiliza. Va a tener una dosis acumulativa tóxica. Se dice que no hay que exceder nunca los 180 o 140 miligramos por metro cuadrado en dosis total. Esto por lo general entonces hacemos no más de 6 sesiones, porque esto pues a nivel cardíaco va a tener sus consecuencias. Podemos tener una reacción anafiláctica bastante severa, entonces siempre hay que dar algún antihistamínico, que puede ser difenidramina, 2 miligramos por kilogramos, por lo menos una media hora antes. Si no tenemos difenidramina, puede ser clorferamida o puede ser dexametasona, pero siempre hay que poner un antihistamínico previo. Efectos secundarios. Puede tener una leucopenia moderada severa de 7 a 14 días luego de administrarla. Podemos tener la cardiotoxicidad, que puede ser aguda o puede ser crónica. Como les mencionaba, una reacción anafiláctica. Al igual que los alcaloides de la vinca, hay que tener mucho cuidado de que realmente se encuentre vía, porque si no puede haber una necrosis perivascular. Y signos gastrointestinales de leves a severos. La doxorubicina sí es de las que da un poquito más de signos digestivos. Y como les comentaba, en gatos básicamente no lo usamos porque es muy nefrotóxica. Entonces casi que nunca se utiliza en gatos. Siguiente. Luego tenemos lo que son los glucocorticoides. La prednisolona es parte integral de muchos protocolos. Va a actuar sobre receptores celulares específicos, causando fragmentación del ADN. Nos ayuda también con lo que son signos asociados, como lo es la hipercalcemia. En el caso, por ejemplo, de un carcinoma de sacos anales, tiende a haber hipercalcemia, o en el caso del linfoma puede haber hipercalcemia. Los glucocorticoides nos ayudan, es como nuestra primera herramienta para controlar esos niveles. Puede ayudar un poco en el tema del dolor, y también a controlar el aumento de presión intracraneal y en lo que es la hipoglicemia. Con respecto a la prednisolona, bueno, lo utilizamos mucho en protocolos de mastocitoma y también como parte de los protocolos de linfoma. Un dato importante que hay que tener con respecto a la prednisolona del linfoma es que el linfoma responde muy bien a la prednisolona, pero no podemos utilizarla por más de 15 días como único agente o en dosis alta, porque ahí nos puede generar resistencia. Y si nos genera resistencia a los demás quimioterapéuticos, por más que hagamos, no va a responder y vamos a tener una expectativa de vida de apenas 2 meses. Con un tumor como el linfoma, que responde muy bien a la quimioterapia, donde tenemos expectativa incluso de años. Entonces sí es importante este tema de la prednisolona. Por más que uno se vea tentado porque empezamos a dar prednisolona y disminuye rápidamente, tenemos que combinarlo con otros medicamentos. Siguiente. Entonces, tenemos lo que son las etapas del tratamiento con la quimioterapia. Tenemos la inducción, que el objetivo es disminuir la masa a un nivel mínimo por debajo de los límites de detección. En la inducción vamos a hacer un curso intensivo, vamos a hacer varias sesiones en un periodo corto de tiempo por un periodo definido. Y como les comentaba antes, que una remisión clínica no es sinónimo de cura. Ahí estamos controlando la enfermedad. Luego de la inducción, una vez que logramos disminuir la masa, vamos a tener un periodo de mantenimiento, que es un régimen en el cual vamos a hacer sesiones menos intensivas para mantener esta remisión. Y de último tenemos lo que son los tratamientos de rescate, que es cuando nuestro mantenimiento, digamos, se pierde, nuestra masa vuelve a crecer y tenemos que volver a causar una remisión del tumor. Va a ser un tratamiento más agresivo y preferentemente con fármacos o agentes a los cuales el tumor no ha sido expuesto previamente. Siguiente. Vamos a ver lo que son las complicaciones. Esto vamos a pasarlo un poquito más rápido porque es similar a lo que estábamos hablando antes, ya un poquito. De las más comunes, la leucopenia,
que hay una neutropenia, que es la alteración clínica más importante. Si tenemos neutropenia, vamos a disminuir la dosis en un 25% y ahí vamos a ir escalando. Puede haber trombocitopenia, que rara vez tiene significado. Eso sí, si tenemos menos de 50,000 plaquetas, ahí tenemos que retrasar el tratamiento. Puede presentarse anemia. Siguiente. Como decíamos también, hay toxicidad gastrointestinal. Esta es la que mayormente notan los propietarios. La podemos tener, como les decía, la doxorubicina sí tiende a generar relativamente frecuentes síntomas, el ciplastino, metotrexato y la ciclofosfamida. Y van desde signos leves como una inapetencia hasta vómitos y diarreas. En ese caso, pues nosotros tenemos que conversar con el cliente antes de iniciar un protocolo de cuáles son los efectos secundarios que pueden presentarse y decirle que, digamos, obviamente que nos tienen que avisar, eso es lo primero, que hablen con nosotros si se presentan uno de estos signos y también dar de opciones en casa para que ellos puedan irlo manejando. Luego tenemos lo que es la urotoxicidad, que por ejemplo la nefrotoxicidad en el caso de la doxorubicina y en el caso de la ciclofosfamida la cistitis hemorrágica estéril. Que esta es una inflamación estéril que pasa a una infección secundaria, tiene una resolución de 1 a 4 meses después de descontinuar el agente y se pueden utilizar diuréticos, se utilizan siempre antiinflamatorios y si hay contaminación bacteriana, pues antibiótico. Y la cardiotoxicidad, que es la doxorubicina. Siguiente. La toxicidad dermatológica, que era la necrosis tisular por extravasación, que conversamos hace un rato con los alcaloides de la vinca y la doxorubicina y pirubicina. La alopecia, que es poco frecuente. Yo solamente he visto un paciente, un schnauzer, que sí se le cayó el pelito. Por lo general, lo que los propietarios notan es que encuentran un poco más de pelo suelto en la casa y el pelo se vuelve un poco más finito, pero realmente la pérdida del pelo no es algo común. Tenemos una reacción de hipersensibilidad, que por ello es que utilizábamos los antihistamínicos antes de doxorubicina y también antes de la esparginasa. Y luego tenemos lo que es el síndrome de lisis tumoral, que esto se convierte en una emergencia. Es causada por la destrucción masiva de células tumorales, de células neoplásicas por la quimioterapia. Suele suceder en algunos casos de linfoma. Podemos también lo que es alteración en electrolitos. Y tenemos depresión y signos gastrointestinales como vómito y diarrea. Siguiente. Luego, acá vamos un poco a conversar de los cuidados que tenemos que tener nosotros y nuestro equipo cuando tratamos con este tipo de medicamentos. Tenemos que tener presente que estos son drogas citotóxicas. Son drogas que van a atacar las células, no van a determinar si una célula es buena o mala, van a atacarlas por parejo, van a afectar mal las células, como conversamos antes, que tienen una alta reproducción. Son drogas que pueden ser carcinogénicas y algunas teratogénicas. Además de eso, pueden tener efectos irritantes y tener efectos locales al contacto con piel y ojos. Entonces, tenemos que tener un cuidado y reglas muy claras a la hora que las vamos a manipular. Tenemos que minimizar al máximo la exposición. Entonces, puntos importantes. Lo que son las tabletas y comprimidos o cápsulas, nunca las debemos abrir, ni partir, ni abrir, digamos, eso se utiliza como está. Si la dosis no nos calza para nuestro paciente, en ese caso tenemos que mandar a hacer una preparación magistral. Pero el hecho de partir una pastilla va a liberar aerosoles que nosotros vamos a inhalar y a largo plazo nos va a generar consecuencias. Luego, los medicamentos siempre se deben administrar con guantes. Su manipulación siempre va a ser con guantes, siempre va a ser con equipo de protección, guantes, gabacha, lentes, mascarilla, porque la idea, como les decía, es evitar esa exposición. Si bien son pequeñas cantidades, al ser pequeñas cantidades constantes, nos van a generar problemas. Tiene que haber un lavado de manos luego de la administración.
Como decíamos, hay medicamentos carcinogénicos y teratogénicos, entonces se debe evitar que los fármacos sean manipulados por mujeres embarazadas. Todo residuo citotóxico debe ser recogido en contenedores especiales. No podemos simplemente botarlo a basura. Eso va a llegar a ser una contaminación ambiental, puede llegar a afectar a otros animales. Y lo otro es que dependiendo del medicamento, podemos tener eliminación en orina, en heces y en saliva. Entonces, con ello se tiene que tener también cierta precaución y advertirle al propietario. Siguiente. Ok, ahora pasamos, ahorita estábamos con lo que era la quimioterapia tradicional, que es aplicada a la vena. La quimioterapia tradicional, utilizamos altas dosis, distantes o pausadas, por decirlo así, a la vena. En la quimioterapia metronómica, que es la que vamos a hablar, aquí es una administración continua sin pausa de los fármacos por un periodo largo de tiempo, pero en una dosis mucho más pequeña de las que utilizamos en la quimioterapia tradicional. Siguiente. Entonces, ¿qué va a suceder con esto? ¿Cuál es el objetivo de esto? El objetivo es minimizar el riesgo de toxicidad. Al usar dosis más chiquititas, sus efectos tóxicos van a ser más bajos. Se utiliza para casos refractarios a la quimioterapia tradicional. En lo que consiste es en inhibir la vasculatura o angiogénesis tumoral, es decir, que no hayan vasos sanguíneos para que el tumor no se pueda alimentar y no pueda crecer, en vez de atacar directamente las células neoplásicas, las células tumorales, como lo hace la quimioterapia tradicional. Y hay una relación con el restablecimiento de respuesta inmune antitumoral. Siguiente. Esta quimioterapia tiene su origen en la aplicación en medicina humana. Como les decía, la idea es que controlando la angiogénesis se puede controlar el crecimiento tumoral, y esto tiene alrededor de unos 40 a 45 años, más o menos, de esta teoría. Y la hipótesis es que un tumor no puede crecer más de 3 a 4 milímetros si no es capaz de generar vasos nuevos sanguíneos que lo alimenten. El tumor debe secretar algo que se llama factor de angiogénesis tumoral, y si bloqueamos este factor, vamos a controlar su crecimiento. Este tipo de tratamiento, este tipo de quimioterapia no lleva a la cura completa, pero mantiene el tumor en volúmenes pequeños, pasando de una enfermedad que iba a ser mortal a una enfermedad de tipo crónica. Siguiente. Entonces, aquí, bueno, vamos a comparar un poquito lo que es la quimioterapia tradicional con la metronómica. En la quimioterapia tradicional, como hablábamos, es citotóxica, ataca las células. En el caso de la metronómica, es antiangiogénica, va a evitar crecimiento de vasos. En la tradicional, utilizamos las dosis máximas toleradas. En la metronómica, vamos a utilizar, como hablábamos, dosis bajas de una forma constante. En la tradicional vamos a tener que tener periodos de descanso. Por lo general las sesiones en la tradicional se hacen con una semana de distancia, bueno, dependiendo del protocolo, de una semana a 3 semanas. Esto es porque como usamos una dosis alta, vamos a tener una toxicidad alta y tenemos que dar tiempo al organismo de que se recupere. En cambio, en la metronómica no tenemos esos periodos de descanso, sino que hacemos tratamientos continuos por largos periodos de tiempo, porque como son dosis bajas, toxicidad baja. En la tradicional vamos a tener que tener una vigilancia estrecha con revisiones frecuentes, a diferencia de la metronómica, que al ser baja toxicidad, pues las revisiones se hacen más distantes. Siguiente. Okay, lo que son los protocolos de metronómica, actualmente, bueno, lo que están descritos, utilizan clorambucila o ciclofosfamida, en su mayoría de veces combinados con AINES, debido a que estos también tienen efectos antiogénicos. Y también tenemos lo que son los inhibidores de tirosinquinasa, como el toceranib y el mastinib. Estos últimos no están disponibles en el país. Sin embargo, hay un colega, el doctor Carlos Coto, que él lo logra conseguir y para sus pacientes lo tiene, y en algunos casos, pues,
No lo tiene de venta libre, pero sí se le puede remitir a un paciente para que él nos facilite el medicamento. Siguiente. Entonces, bueno, aquí viene un poquito de algunos de los protocolos que se utilizan en quimioterapia metronómica. Tenemos lo que es la ciclofosfamida combinado con AIN, el clorambucilo con AIN, el toceranib con AIN, toceranib con clorambucilo y AIN, toceranib con ciclofosfamida y AIN. Bueno, a mí de los que me gusta usar es el toceranib con AIN y el clorambucilo con AIN, que el clorambucilo lo usaríamos de 4 a 5 miligramos por metro cuadrado, una vez al día cada 48 horas. Por lo general, ahí lo que hacemos es que lo damos lunes, miércoles y viernes. Y lo combinamos con un AIN que lo vamos a utilizar lo que es martes, jueves y sábado, y el domingo lo dejamos de descanso. Si no, el otro que utilizamos es el del Palaya, que sería el toceranib, que se utiliza 2.5 miligramos por kilogramo, igual lunes, miércoles y viernes, y se alterna con el AIN martes, jueves y sábado. Siguiente. Bueno, ahí terminaríamos con lo que es la parte de la quimioterapia. Vamos a hablar un poquito por encima lo que es la radioterapia. Acá en el país no se realiza radioterapia. Es un poquito espeso el tema, pero es de las terapias más utilizadas a nivel mundial. Entonces sí es bueno tener un poco de conocimiento sobre lo que es la radioterapia. Lo que son las radiaciones ionizantes se iniciaron un poco después del descubrimiento de los rayos X, y de ahí se vino todo el proceso de lo que es radioterapia. Siguiente. Siguiente. Ok, lo que es la radioterapia va a requerir un equipo y una infraestructura especializada. Tenemos lo que es la teleterapia, que es uso de un rayo externo, o lo que es la braquiterapia, que ahí lo que se hace es que se ponen sustancias directamente en el cuerpo que van a emitir los rayos. La planificación de la irradiación es similar a la de la cirugía. Hay que definir el campo que se va a irradiar. Hay que incluir tanto el tumor como los márgenes que van a ser atacados. Siguiente. Tenemos lo que es el equipo para teleterapia, que depende de la energía que emiten. A mayor energía es mayor profundidad del tratamiento. Están los equipos de ortovoltaje y los equipos de cobalto 60 o aceleradores lineales. Los de ortovoltaje posibilitan el tratamiento de tumores más superficiales y hasta una profundidad de 3 centímetros, a diferencia de los aceleradores lineales que van a utilizarse para tumores en profundidad, como en mediastino, próstata, pulmón y cuello o dentro del cráneo. Siguiente. Con respecto a lo que es la braquiterapia, como les decía, el anterior lo que hace es un rayo externo. Más bien vamos a tener fuentes como semillas, hilos o clavos que se impregnan de yodo 125 o algún agente que irradia. Si están por medio de agujas y permanecen en el tejido a tiempo infinito, o se retiran cuando la terapia finaliza. Entonces aquí podemos ver unos aplicadores que se utilizan en braquiterapia. Siguiente. Entonces, el objetivo va a ser destruir el mayor número de células tumorales, minimizando el impacto en los tejidos sanos. Para ello, se hace un protocolo donde se fracciona la dosis total que ocupamos en sesiones de un tiempo determinado. Siguiente. ¿En qué caso se indica la radioterapia? Va a ser para aquellos tumores sólidos que no son operables o como coayudante de la cirugía.
Entonces, ¿cuáles son unos buenos candidatos? Tumores en cavidad nasal, tumores orales, tumores en sistema central, sarcomas de tejidos blandos que no responden bien a quimioterapia, carcinomas cutáneos y subcutáneos, en el caso de mastocitoma y también en tratamientos paliativos. Un tema con la radioterapia es que vamos a ver su efecto incluso meses después de su aplicación, no es un efecto inmediato. Entonces, se planea un protocolo, que es donde se deciden, como decíamos antes, la cantidad de irradiación total que se requiere, se dividen sesiones y se va a evaluar su evolución incluso hasta unos 3 meses después. Siguiente. Tenemos efectos secundarios, vamos a tener efectos agudos y efectos tardíos. Los efectos agudos van a ser en donde tenemos una rápida regeneración como mucosa oral, epitelio intestinal, estructuras epiteliales de ojos y piel, y va a ser un efecto de rápida recuperación y que es autolimitante. A diferencia de los efectos tardíos, que va a ser como en hueso, corazón, pulmón, que van a ser efectos graves donde puede haber una fibrosis, necrosis y una pérdida de la funcionalidad. Y acá, a diferencia de los agudos, que es autolimitante, definitivamente se hay que aplicar un tratamiento. Siguiente. Bueno, aquí está lo que les conversaba, que al finalizar el protocolo de radioterapia no se observa el resultado final, por decirlo así. Hay que hacer valoraciones finales y no se finalizan antes de los 3 meses. Esto en parte también es porque los tumores tienen fibras que son colágenas, que no son células tumorales, que no es neoplásicas, que no son destruidas por la radiación y que pueden tardar meses o años para que se realice su reabsorción. Siguiente. Bueno, ese era un poquito de radioterapia, como les decía, es muy general porque realmente acá no lo realizamos. Y ahora vamos con la electroquimioterapia, que es una terapia relativamente nueva. La electroquimioterapia va a consistir en la aplicación de un agente antineoplásico de baja permeabilidad, por ejemplo la bleomicina, seguida de un campo eléctrico sobre la superficie del tumor. Esto hace que se abran los poros de la membrana celular y permite la entrada del agente dentro de la célula, aumentando su toxicidad dentro del tumor. Entonces vamos a ver cómo funciona esto con la siguiente filmina. Entonces, acá tenemos lo que es una célula y los puntitos amarillos son nuestro quimioterapéutico, por ejemplo, bleomicina. En la célula de arriba vemos cómo están por fuera, no logran penetrar a esa célula tumoral. Al aplicar un campo eléctrico, va a suceder lo que vemos en el circulito abajo. La célula de abajo se abren huequitos, se abren poros. Entonces, por ahí, nuestro medicamento ingresa directamente a la célula y va a tener su efecto tóxico dentro de esa célula tumoral, haciéndola mucho más permeable y más sensible a este medicamento. Siguiente. ¿Qué ventajas tiene esta terapia? Que es una terapia poco invasiva para el control de tumores locales primarios o metastásicos. Se utiliza una dosis baja de medicamentos antitumorales. Con esto lo que vamos a hacer es reducir los efectos tóxicos, pero se multiplica por medio de la electroporación el efecto letal en las células que fueron electroporadas cuando se intentan replicar. Lo que quiere decir es que es un proceso mucho más selectivo que, por ejemplo, que una quimioterapia tradicional. Siguiente. ¿Cuándo lo vamos a utilizar? La electroquimioterapia es una opción muy importante para el caso de carcinomas, sarcomas de tejidos blandos. Se utiliza mucho en tumores inoperables, principalmente en lo que es cabeza, cavidad oral, cuello, que muchas veces son zonas donde la cirugía es un poco complicada para remover completamente. Entonces es una buena opción ahí. Se puede hacer de forma sistémica o podemos aplicar directamente en la lesión. Vamos a ver qué más decía por aquí. Bueno, como decíamos, tumores inoperables, evita procedimientos agresivos,
Se utiliza en tumores cutáneos y subcutáneos como en carcinoma o melanoma, en sarcomas de tejidos blandos como fibrosarcoma y las localizaciones que mencionamos. Siguiente. Okay. El protocolo va a requerir de una sedación del paciente. Entonces, se seda al paciente, vamos a aplicar el quimioterapéutico ya sea de forma sistémica en la vena o intralesionalmente directamente en la masa. Después de 5 minutos, se administra una secuencia de pulsos por medio de unas pinzas o electrodos de matriz de agujas, como se ve en la imagen. Con eso vamos a hacer que la membrana celular se abra, ingrese el medicamento y vamos a repetir sesión con un intervalo de 4 semanas de ser necesario. Una ventaja de la electroquimioterapia es que muchas veces se requiere solamente de una sesión, a veces 2, a lo mucho 3. Son protocolos bastante cortos, que tienen bastante buena respuesta. El tema es que, como hablábamos, es como más específico para ciertos tumores, principalmente como en cavidad oral. Siguiente. Bueno, ahí terminaríamos ya con lo que es la charla, la parte teórica. Y aquí vamos a ver un caso clínico de ejemplo. Entonces, les presento a Olivia. Es una canina, hembra, labrador, 7 años, de 25.6 kilos, que viene a consulta debido a que los propietarios notaron una masa subcutánea circunscrita, móvil, de 1.7 centímetros por 1,4 centímetros y 1,6 ubicada en miembro anterior derecho a nivel plantar de radio. Esta es una parte que se me olvidó mencionarles con la parte del diagnóstico, con lo que es citología y biopsia. Siempre que tenemos un paciente y tenemos una masa, tenemos que realizar su medición, describir bien su localización, sus características, como decíamos, si es móvil, si está adherida, si está circunscrita o se expande. El tema de la medición es importante para ver en nuestro punto de partida. Y también el tiempo de la evolución. En el caso de Olivia tenía 15 meses de evolución. Además de esa masa que habían notado, tenía otra masa a nivel de ingle de 0.4 centímetros que notaron una semana atrás. Siguiente. Entonces, ven, acá tenemos lo que son las lesiones. La de la izquierda es la lesión que teníamos en ingle. Si ven, es una lesión que parece una pápula, no tiene nada normal. Y la siguiente, la de la derecha, es la lesión que tenía 11 meses de evolución. Siguiente. Como anamnesis remota, tenemos que tenía historia de remoción de mastocitoma de bajo grado, el cual tuvo bordes positivos. Ese se lo removieron en la cabeza y se le realizó 1 año y 7 meses antes. Y no se le realizó ningún tratamiento coayudante, nada más se realizó la remoción de la masa. Entonces, vamos con lo que son nuestros diagnósticos presuntivos. Dado la historia de que presentó mastocitoma con bordes positivos y no hubo tratamiento, dada la raza de la paciente, nuestro primer diagnóstico presuntivo es un mastocitoma. Luego, ¿qué puede ser? Sí. Con permiso, ¿qué era cuando hablabas vos de bordes positivos? Bordes positivos es que, digamos, tenemos la masa tumoral. Nosotros tenemos que, alrededor de esa masa, quitar un margen. Ajá, que fue lo que usted explicaba, que es como para que no vuelva a hacerse, digamos. Exactamente, para asegurarnos de que no queden células alrededor del tumor. Entonces, nosotros quitamos la masa, quitamos ese margen alrededor del tumor, que depende del tumor. Por ejemplo, en un mastocitoma se recomiendan de 1 a 3 centímetros de margen, tanto a los lados como a lo profundo. Entonces, una vez que removemos esa masa, se manda a patología. En patología revisan esos bordes y nos dicen si quedaron células o no. Si quedaron células, pues es un borde positivo y ahí entonces hay posibilidad de que el tumor vuelva a aparecer. Ok, perfecto, gracias. Con gusto. Bueno, entonces les decía, nuestro principal diagnóstico por la historia y raza es un mastocitoma. Tiene apariencia de lipoma, entonces ponemos un lipoma. También podría ser un sarcoma de tejido blando. Y en el caso de la lesión en ingle, pues podría ser una pústula o una pápula realmente, la lesión de pequeño tamaño.
Entonces, yo ahora les pregunto a ustedes cómo van a abordar. ¿Qué harían ustedes de primero? A ver si alguien se anima a contestar. Yo haría primero una cito. Muy bien. Primero como... Sí, entonces, nuestro primer camino diagnóstico es, como dijimos, analizar ya sean células o tejidos. Entonces, siguiente, perdón, se me olvidó y ya estaba tratando de pasar yo. Entonces, volvemos a nuestra filmina de diagnóstico. Como dijimos, esperar es un error, más con la historia de la paciente. Haríamos primero una citología o biopsia y según nuestro resultado de citología o biopsia, recomendaríamos radiografía y ultrasonido para ver si hay alguna metástasis. Pero bueno, no nos adelantemos, vamos bien con el tema de la citología y biopsia. Siguiente filmina, Tai. Entonces, realizamos una citología de ambas masas. Nos dice que es un mastocitoma, pero no se obtiene gradación histológica. Entonces realizamos una biopsia. En ese caso, digamos, el mastocitoma hay diferentes clasificaciones. Hay dos clasificaciones realmente, lo que es alto grado y bajo grado. Los de bajo grado tienen un mejor pronóstico, tienden a hacer menos metástasis o metástasis más lentas. O tenemos la que es la clasificación de PANAIC, que estas vienen grado 1, grado 2 y grado 3. El grado 1 es como decir el bueno, el grado 3 es el malo y el grado 2 es algo que nos queda como en intermedio, que no, como puede ser buen pronóstico, puede ser no muy buen pronóstico, queda como ahí en el limbo. Con base a estos grados, se recomienda, por ejemplo, un grado 1, 1 centímetro, un grado 2, 2 centímetros, un grado 3, 3 centímetros. En muchos casos, nosotros lo que hacemos, independientemente del grado, tratamos de quitar, si es posible, 3 centímetros siempre, como para asegurarnos que realmente vamos a remover todo, si es posible, porque dependiendo de dónde esté la masa, esta parte es más complicada. Entonces, bueno, ya sabemos nuestro grado, como es un mastocitoma y tenemos la historia de un mastocitoma con bordes positivos no tratado, vamos a hacer estudios complementarios. Igual, independientemente de la historia anterior, siempre que tengamos un tumor de carácter maligno, tenemos que hacer estudios complementarios para ver que no haya una metástasis en ese momento. Entonces, vamos a hacer radiografía de tórax, ultrasonido de abdomen y tenemos que hacer hemograma y bioquímica sanguínea. En el hemograma y la bioquímica, el mastocitoma no nos manifiesta como muchas alteraciones, pero es una paciente que vamos a tener que hacer cirugía, quimioterapia o ambas. Entonces, siguiente filmina. Entonces, siguiente paso, tenemos que hacer la estadificación clínica. Como les decía, esta va a depender de cada tumor. En el caso aquí les puse la clasificación del mastocitoma. Tenemos el estadio 0, que es un mastocitoma solitario, que se removió parcialmente la dermis sin afección ganglionar. El estadio 1 sería una lesión solitaria en dermis o tejido subcutáneo, igual que la anterior, sin afección ganglionar ni evidencia de metástasis. El estadio 2, igual, es una lesión en dermis o tejido subcutáneo. En este caso sí tenemos los linfonodos afectados. Y pueden ser varias lesiones en dermis, pero no hay metástasis. El estadio 3, vamos a tener múltiples o recurrentes lesiones o una gran masa con o sin infiltración ganglionar y sin evidencia de metástasis o enfermedad sistémica. Y el último estadio es el mastocitoma con metástasis y enfermedad sistémica. En el caso de Olivia, como tenemos varias lesiones, no tenemos afectación ganglionar y no hay evidencia de metástasis, la clasificamos en un estadio 3. Siguiente. Entonces, en el caso de mastocitoma, la primera opción va a ser siempre la cirugía. La cirugía es la única que nos puede generar la cura o un mayor control de la enfermedad. Como les comentaba, el mastocitoma tenemos que tener un margen amplio
Si no va a volver y va a volver con más fuerza. Entonces, acá nos ayudó la doctora Tayana con lo que fue la cirugía. La primera foto es la masa antes de la cirugía y las siguientes es cuando ya se realizó la cirugía y se realizó un colgajo. Si hubiéramos quitado la masa solamente alrededor, básicamente estamos dejando el tumor completo. Acá se trata de quitar todo lo posible, por eso es necesario hacer el colgajo, se tiene que jalar piel de otro lado para poder cerrar el campo quirúrgico que se realizó. Siguiente. Entonces, como hablábamos, una vez que se hace la cirugía, tenemos que mandar la biopsia a analizar. ¿Para qué? Para que nos diga si logramos remover por completo lo que fue la masa tumoral. En el caso de Oliva, no lo logramos. A pesar de que fueron cirugías muy amplias, las dos, no se logró extraer completamente. Entonces, como teníamos un grado 2 que no es muy definido, se pueden hacer inmunohistoquímicas, que son marcadores, que nos dicen qué tan probable es que esta masa vuelva a aparecer y que haga metástasis. Esta tuvo un alto índice en ambas masas. Entonces, esto definitivamente nos dice que tenemos que hacer quimioterapia. Siguiente filmina. Entonces, ¿qué utilizamos? En el caso de Oliva, digamos, en el caso de Oliva utilizamos lo que fue la quimioterapia tradicional. Utilizamos vinblastina a 2 miligramos por metro cuadrado semanal. Esta la aplicamos una vez a la semana por 4 semanas. Y luego hicimos 2 sesiones más de semana alterna. En total fueron 6 sesiones. Se utilizó prednisolona a dosis decreciente durante 6 meses. Y antes de cada aplicación realizamos un hemograma previo porque sabemos que los alcaloides de la vinca pueden generar mielosupresión. Volvemos a lo mismo, es un alcaloide de la vinca, tenemos que tener cuidado que no haya extravasación porque si no habría necrosis perivascular. Y una vez al mes hacíamos un control de bioquímica. Siguiente. ¿Qué otra cosa podíamos haber hecho con Oliva? Lo otro que podíamos haber hecho era una terapia con toceranib. Solo que en este caso, como lo que ocupábamos era eliminar las células tumorales y la vinblastina, digamos, eliminar las células tumorales del borde, lo que nos quedó, no eliminar completamente la masa, porque ya se había removido, y la opción que tenemos son la vinblastina, que es muy noble, decidimos por este protocolo. Entonces, por ahí estaríamos. No sé si tienen alguna duda o pregunta. Profe, en dado, digamos, de que uno tenga acceso a pruebas limitadas, ya sea porque el cliente pues, no puede pagarlos así, ¿qué preferiría usted entre radiografía, ultrasonido o todas las pruebas que mencionó? Digamos, ¿cuál creería usted que es como la principal que yo tendría que hacer en el caso de que solo pueda hacer una? Ok, lo principal, digamos, si no hay recursos, citología. O sea, eso es de fijo. Como te decía, depende de la masa. Digamos, es una masa de carácter benigno, pues con la citología ahí ya paramos, porque una masa de carácter benigno, la diferencia entre una masa benigna y maligna es que la maligna hace migración a otros órganos, hace metástasis. Entonces, la clave, citología, que es lo más económico. Si ya tenemos un proceso maligno, ahí hay que conversar con el propietario porque podemos trabajar, pero no es lo correcto porque no podemos darle realmente un pronóstico. Hay masas que tienden a tener migración a tórax, otras que no. Hay otras que lo hacen principalmente abdomen, entonces con base en eso se podría elegir, pero idealmente tenemos que tener todas las herramientas para poder dar un pronóstico. No es lo mismo que tengamos, por ejemplo, este mastocitoma en la patita solamente ahí y en la ingle, a que tengamos ya una migración a tórax. Ahí el pronóstico cambia completamente, o que tengamos también una masa, por ejemplo, en vaso, que pueda hacer migración a vaso. Entonces ahí la cirugía no solamente sería la remoción del
del mastocitoma en patita, sino que también tendríamos que hacer una cirugía para extraer vaso. Entonces ahí sí es un poco complicado el tema de que sí hay que conversar bien con el dueño, de que si ellos realmente quieren un tratamiento exitoso, tenemos que tener todas las herramientas diagnósticas, todo para tomar las decisiones correctas, porque si no, pues lo que podemos hacer es un daño. O sea, no tiene sentido quitar el de la patita si en unos meses el de abdomen se nos va a complicar. Igual, digamos, quitamos el de la patita, si ustedes ven, fue una cirugía bastante amplia. Aún así, los bordes estuvieron positivos. Si nosotros no hacemos la segunda biopsia, no nos damos cuenta de esto. Y en unos meses volvemos a tener el mastocitoma muchísimo más agresivo. Vamos a ver, José tiene la mano levantada. Sí, profe, buenos días. Buenos días. Una pregunta, ¿usted ha escuchado que una relación entre el uso de ketamina a la hora como de sedar pacientes que tengan como un efecto plástico, digamos, como que activa o favorezca la producción de células, así? No. No, No. Es que donde yo trabajo, cuando hay pacientes así como con plasias, bueno, ellos recomiendan no usar como ketofol para cirugías, así, porque dicen que se activa más, tiene como predisposición a que se aumenten las células. Sí, nunca he escuchado. Ok, perfecto. Eso se ha extrapolado un poco de medicina humana, que han hecho algunos estudios, y no solo la ketamina, prácticamente todo. Lo que son opioides, especialmente morfina, metadona, incluso el isoflurano. Entonces hay algunas líneas, digamos, de anestesistas y demás que piensan o recomiendan mejor en ese caso, especialmente mastocitomas así, hacerlo con TIVA, que sea con propofol nada más y darle oxígeno, pero que isoflurano no, y manejar el dolor de una manera diferente. Eso es relativamente nuevo y todavía no está, digamos, tan probado, ¿verdad? Especialmente en pacientes veterinarios, pero es algo de lo que se ha estado hablando recientemente. Doctora, una consulta. Uno de sus colegas, antes de ejecutar una sesión de quimioterapia, evalúa en el hemograma algunos analitos para saber si se puede proceder. Me parece que son como que no haya neutropenia, trombocitopenia. No sé si usted me puede refrescar eso. Sí, digamos, ahí lo más importante, bueno, es lo que es la leucopenia. Depende del medicamento, pero se dice que por debajo de 1000 no se deben modificar las dosis. Y la trombocitopenia también, que por debajo de 50,000 o en 50,000, ahí hay que retrasar. Ok, listo, perfecto. Otra pregunta. En el caso de, digamos, de Olivia, con la segunda citología se hizo digamos, tomaron una muestra como de los bordes de donde se hizo la cirugía. Previamente, posterior a la cirugía, perdón. Digamos, cuando se hace la cirugía, uno manda la masa completa a patología. Ajá. Y Pero entonces, usted mencionó que hicieron una segunda citología. no, primero se hizo una citología, luego, como no nos dio grabación por citología, se puede hacer grabación histológica. En este caso no fue posible, no en todos los casos se puede. Hicimos biopsia antes de la cirugía y luego de la cirugía se hizo otra biopsia. Ok. Que en esa segunda biopsia fue donde se vio que los bordes quedaron positivos. Javier. Otra consulta más, doctora. ¿Qué tan invasivo, traumático o doloroso es para el paciente la electroquimio? Es que donde yo trabajaba era el pan de cada día y yo veía animales en planos anestésicos muy profundos y donde se daba la descarga, el animal aún así se movía. Entonces no sé si después se hace como un plan terapéutico con opioides o algo así para tratar el dolor en la zona, o no sé si el dolor es pasajero. Por lo general, digamos, se habla de que es más pasajero, pero sí se tienden a enviar a INES también. Ah, ok.
Perfecto, muchas gracias. Con gusto. Con respecto a lo que la doctora comentaba del planeamiento y la lista que a veces es un poco grande, ¿verdad? De pruebas antes de iniciar un protocolo, ya sea quirúrgico o mezclado, ¿verdad? Con diferentes modalidades. También y parte, digamos, de la importancia de hacer toda esta evaluación es, bueno, no solo, como ella comentaba, ¿verdad? Revisar que haya de invasión en otros órganos, sino que también hay que tomar en cuenta de que puede que no sea la única dolencia del paciente, ¿verdad? Y aunque todo parezca bien y solo sea una masita subcutánea, ya esté cursando con algún grado de insuficiencia renal o hepática o demás, que tal vez no se habían percatado de eso, ¿verdad? Y que obviamente nos va a perjudicar en el tratamiento y en el pronóstico del paciente. Entonces, a veces también hay que tratar de explicarle al propietario, ¿verdad? Este tipo de situaciones que al final, si no lo hace, le va a salir honestamente más caro y el paciente no va a tener el beneficio que realmente podría haber obtenido, ¿verdad? Entonces, igualmente que la cirugía y la quimioterapia y demás, hay pacientes que aunque lo necesiten, si no reúnen las condiciones, no va a ser el tratamiento de elección, ¿verdad? Considerando plenamente el bienestar del animal, ¿verdad? No es que uno les quiera meter y toda la lista de exámenes para ganar, ¿verdad? Sino que simplemente lo que queremos es estar seguros de que lo que vamos a hacer sea lo correcto para el animal, ¿verdad? Eso es lo que hay que dejar bastante en claro. Sí, es lo que conversábamos ahora, que hay que ver el paciente como un todo, no solamente ver el tumor. Entonces, sí, para poderlo ver como un todo, pues necesariamente ocupamos esas pruebas diagnósticas. Doctora, con respecto a los propietarios, ¿hay alguna preocupación, digamos, que se repita al momento de ellos optar por una de esas terapias o ya llegan decididos? ¿Qué nos podrías comentar por esa parte? Mucho es sobre los efectos secundarios. Entonces, tenemos la obligación de decir y mencionar todos los efectos secundarios, pero también tenemos que explicarle al propietario que no todos los pacientes lo van a presentar. Como les comentaba, si los medicamentos los administramos de una forma lenta, si utilizamos terapias de fluidos, estos efectos tienden a ser menos leves o no presentarse. Entonces, parte es los efectos secundarios. Un temor muy grande que siempre tienen es que el perrito se va a quedar sin pelo. Es una cuestión estética, pero a la gente siempre le preocupa. Luego, lo otro también es el tema económico. Los protocolos de quimioterapia, depende de lo que se utilice, pues son bastante costosos. Entonces, ahí nuestra obligación también es dar opciones. Idealmente, este es el protocolo con tales medicamentos, tiene un costo de tanto. Si no es posible, tenemos esta opción, tenemos otra opción, o si no, por lo menos un tratamiento paliativo. Pero entonces es dar diferentes opciones porque también el tema económico muchas veces es un tema de peso. Creo que básicamente andaría por ahí. Y también es importante conversar con el propietario del tema de los desechos del perrito. Idealmente que recojan las heces con guantes, si es que las recogen de cierta forma, que no tengan un contacto muy directo con los orines, porque, como mencionábamos, pueden haber metabolitos en estos residuos que son poco, cantidad mínima, pero en una forma constante, pues van a tener sus efectos secundarios en la persona. Dime, Luis. Doctora, de que yo he visto, bueno, más que todo lo he visto como en lo que son Pitbull o American Stanford, que cuando ya desarrollan por lo general un tipo de cáncer que me imagino que es maligno porque en general se desarrolla una y varias veces en diferentes partes del cuerpo, hay ocasiones donde salen pues masas pero muy chiquititas, que yo he visto que optan por cauterizarlas. ¿Es una forma, digamos, correcta de eliminarlas o por más pequeña que sea, usted recomienda mejor hacerlo igualmente de forma quirúrgica? Es que ahí, digamos, depende de la masa que sea. Si está
digamos, realmente creo que sí sería mejor una forma quirúrgica, porque me mencionas que vuelven a aparecer, entonces quiere decir que definitivamente nos estamos quitando completamente la masa. Estás quitando lo que se ve macroscópicamente, pero microscópicamente están quedando células que vuelven a aparecer. Entonces, puede que sea benigno, puede que sea maligno, pero no se está removiendo bien y el paciente sigue teniendo el problema. Ah, ok, no entiendo, listo, Igual listo, en todo gracias. caso, siempre la recomendación antes de removerlo va a ser hacer un análisis de qué es lo que estamos quitando. Ah, ok, perfecto, gracias. ¿Alguna otra duda, muchachos? De mi parte no, profe, más bien muchas gracias a las dos. Ok, chicos, si gustan, entonces quedamos acá. Pero está bueno agradecerle a la doctora por haber ayudado con esta charla, ¿verdad? Y lo que es la clase como tal, yo la grabé y posteriormente se las voy a enviar para que puedan repasarla. Listo, profe, muchas gracias. Perfecto, muchísimas gracias. Buenos días. Gracias, profe. Gracias, profe. Listo, buenos días, muchachos. Nos vemos. Gracias a las Y dos. muchas gracias.